Y entonces yo creo que uno puede mirar, o sea, elegir un modelo y decir, yo puedo ser eso, yo quiero ser eso, y yo no soy, estas otras cosas me pasaron. Exacto. Me pasaron, pero no soy yo. Y me dejaron toda esta serie de herramientas y yo decido cuáles me llevo en la mochila y cuáles dejo ir. El sabor que te deja el libro cuando lo terminas de leer es un sabor de valentía a vivir una vida a corazón abierto, o sea, sin estar poniendo paredes, ¿sabes? Como que, sí, tengo todos estos problemas con mi mamá, pero mis papás tienen los años contados, entonces me toca aguantármelos para poder disfrutarlos, ¿sabes? Como que tomar las decisiones difíciles, no coger la salida fácil, pero porque la vida vino para ser vivida, con todos sus colores y todo, o sea, no puedes elegir solo las emociones sabrosas. O sea, es todo el panorama y te lo comes completo. Entonces, te deja la sensación de eso, de ese hambre de vida, que llamo yo, y soberanía. Hola, soy Rodrigo Arenas. Te doy la bienvenida a Líderes, el podcast donde conversamos con las voces más influyentes en política y negocios, defendiendo siempre nuestros valores conservadores. Si quieres conocer de primera mano cómo piensan y qué inspira a los líderes de hoy, te invito a suscribirte al podcast. Apóyanos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo nuestros episodios. Sé parte de la comunidad que construye un futuro mejor. Gracias por escucharnos en Líderes. Hola, bienvenidos a un episodio más de Líderes con Rodrigo Arenas. Hoy tengo el honor y el privilegio de estar con Anna Mari Skildsen, una madre, esposa, mujer y escritora de un libro, pero más que un libro, de un testimonio de vida, que lo traduce, lo transmite, lo lleva a ser realmente una lección de vida. Y esa fue la razón por la cual a mí me pareció muy importante que se conozca esta historia, que conozcamos esta historia, porque es una prueba más de que la resiliencia, la valentía, el coraje, pues es la vía correcta a tomar. Anna Mari, bienvenida. Gracias. Es un gusto tenerte aquí. Anna Mari, pues, a ver, tengo que empezar con la pregunta que se le hago a todos, pero probablemente para ti es la más difícil, y es, cuéntanos de ti, o sea, quién es Anna Mari Skildsen y un poquito, pues, qué fue lo que pasó. Ok, gracias por este espacio. Yo hoy día, sorprendentemente, ya no me identifico casi con esta historia. Siento que al escribirla y al hacerla tuya, como que esa identidad, ya esa pobrecita, esa víctima, esa no soy yo. La historia, hasta el momento en que escribí mi libro, que yo cargaba conmigo y casi que me presentaba: hola, yo soy Anna Mari Skildsen, mi mamá se murió cuando yo tenía 13 años defendiéndose de un violador en serie. Era como que esta cosa que yo tenía, ¿sabes? Esa era tu identidad. Era mi identidad, era mi historia personal, era mi bandera. Yo me sentía muy orgullosa como que presentándome, como que nadie sabe que yo soy esta, y luego tirarlo así como una bomba, como en un momento bien... De yo he sufrido más que tú. Yo he sufrido más que tú, yo estoy terapiadísima, yo soy casi que clase porque ya yo fui a terapia, ya yo sané. Yo me creía todas esas cosas. Y ya no siento que soy esa. Cuando escribí mi historia, en pandemia me salió, no lo pude, ¿sabes? Honré esta cosa que tenía adentro y lo saqué, y sacarlo me llevó, tenía datos que no, entonces sacarlo me llevó a investigar, me llevó a hablar con personas, me llevó a conocer el dolor de los demás, me llevó a darme cuenta que yo no era la pobrecita, dejó a una niña de 13 años, ¿sabes? Como que me encontré con otra persona que tuvo que ir a terapia porque fue la que encontró el cuerpo, me encontré con la que... con el abogado que todavía está lleno de ira, me encontré con el dolor de los demás. Entonces, pude escribir esta historia. Me siento que hoy día soy una mujer valiente. O sea, te conté que tengo una historia en el corazón que quiero contar, que me da mucho miedo contarla, pero sé que la voy a contar porque hoy día me identifico como una persona valiente que honra
¿sabes? Su intuición, su impulso, su femenino. Eso era algo que antes no y ahora sí. Entonces creo que esa soy hoy. Escritora, mamá. Y a ver, yo creo que definitivamente eres valiente. Para la valentía, hay una frase que a mí me encanta que es: la valentía no es la ausencia del miedo, es hacer las cosas aunque te den miedo. ¿Verdad? Yo creo que la ausencia de miedo es la gente que no tiene, pues no sé si sociópatas, pero digamos, por lo menos imprudentes, ¿verdad? La valentía se muestra cuando tienes miedo y cuando haces algo con miedo. Y yo creo que es importante, y perdóname, pero qué bueno que me lo digas así porque me da más tranquilidad, profundizar en la historia. Y te voy a decir por qué. Porque tú sabes la historia, yo ya más o menos la sé por lo que logré leer, pero la gente no la sabe. Y yo sí creo que es muy importante, Ana Mari, que le cuentes a la gente qué fue lo que le pasó a tu familia, porque no le pasó a Ana Mari, te pasó a ti, a tus 3 hermanos, a tu padre, cuando tú tenías 13 años. Bueno, nosotros, familia tradicional panameña, ¿sabes? Muchos privilegios. Muy linda tu descripción de sus mañanas, a mí me fascinó. O sea, una linda familia tenías. Sí, por eso hubo como controversia si dejábamos ese capítulo o no, porque para algunos era como que es mi capítulo favorito y para otras personas era como, es bla. No. Pero tiene su encanto en ¿sabes? Cómo compartíamos ¿sabes? Como que la dinámica, la cotidianidad. Yo sentía la importancia de mostrar la cotidianidad antes de que se viniera el castillo abajo, ¿sabes? Una familia para todos los efectos, unida, papá, mamá bonitos que juegan tenis, hijos, uno ya en la universidad estudiando medicina, ¿sabes? Una familia Tú perfecta. eres la menor de 4 hermanos, 3 hombres. Yo soy la menor. Uh-huh. La única niña, la consentida, de mi mamá, de mi papá. Y tu hermanito sin derechos me dio una pena horrible. Yo también fui sin derechos una época. 100%. Se siguen quejando de eso. Y mi mamá, ella estaba retirada, trabajaba en la comisión del canal, decide coger este trabajo como corredora de bienes raíces. Llevaba 3 semanas en el trabajo, nada. Y una persona que también era como stripper y se había inmiscuido en la sociedad panameña y había venido a Costa Rica, tenía como 7 casos en Costa Rica de violaciones, ya tenía 2 casos en Panamá o sea, falló el sistema porque, como suele pasar en nuestros países, falló el sistema porque él ya tenía 2 denuncias de violaciones, unos casos espantosos. Ya se sabía dónde vivía, dónde trabajaba, su nombre, todo, su nacionalidad, todo. O sea, no era un enfermo de la calle, pues. Estaba libre porque por la corrupción. Yeah. Estaba libre por ahí y sacó una cita con mi mamá para ver una casa porque él estaba buscando un lugar para dar clases de karate. Karateca, daba clases de flamenco también. Le pide una cita, pero con intención de violarla. Y ella se defendió como un león, y la casa, o sea, ella como que logró escaparse. La casa estaba siendo remodelada, todo esto lo descubrí en mi investigación. La casa estaba siendo remodelada y en el baño donde ella se escondió no había cerradura. Entonces él la patea la puerta y ella se golpea contra el quicio del baño, perdón el ruido, se golpea contra el piso del baño y se abre el cráneo. Ahí muere. Y entonces él, ¿sabes? Él no era un asesino. Entonces huye y hay hay como una semana en la que primero ya pasa las primeras 24 horas perdida. O sea, nadie sabe qué pasó, le perdimos la pista. Entonces buscándola, no era el tiempo como el celular. Hoy día hay como más. Esto fue en 1998. Y bueno, nada, se pierde. Entonces hay toda como o sea, en la historia que cuento hay todo yo digo mucho que no es lo que pasa, sino el manejo de las cosas, ¿no? Porque yo trabajaba con niños y no es que el niño se caiga, se rompa el brazo, sino cómo respondes al accidente, ¿no? Entonces, la historia no es tanto, sí, obviamente tengo que contar lo que voy investigando y
¿sabes? Y cómo encuentran al asesino y toda esta parte como policíaca está y el juicio está, pero dentro del marco de cómo respondimos como familia y cómo nos desarmamos. O sea, nadie tuvo capacidad de enfrentar, de hablar del tema, de hablar de mi mamá. Nunca se habló de mi mamá. O sea, no se volvió a hablar de mi mamá. Y, ¿sabes? El mal manejo de todo. Entonces, y la soledad profunda de todos enfrentar un duelo solos. A ver, tú tenías 13 años. Estabas literalmente arrancando la adolescencia, en donde cuando uno tiene una familia normal, integrada, sana, la adolescencia es difícil. O sea, la adolescencia es difícil cuando todo el entorno está perfecto. Tú entras a la adolescencia probablemente con el entorno totalmente destruido. Además de, pues como lo dices en tu libro, que tu mamá, como eras tú la única hija mujer y la esperada, ¿verdad? De Lolita era, ¿verdad? De Lolita. La esperada de Lolita, tenías una relación muy estrecha con ella, ¿no? Yo me identifico con eso porque mi mamá también tuvo a mi hermana, después de ella es la cuarta, de Radical, o sea, la relación que ellas dos tienen es espectacular. Y tú entras, digamos, se te desmorona el mundo en ese momento. 13 años, pudiste haber sido drogadicta, pudiste haber sido prostituta, pudiste haber sido, o sea, digamos que la vida en ese momento puso todas las condiciones para que tú fracasaras y tuvieras la excusa, ¿verdad? O sea, al final del día, para que tuvieras realmente la excusa de decir, sí, es que yo soy una fracasada porque a mí me pasó esto, ¿no? Y como tú dices que así te presentabas, y dime tú quién ha sufrido más que yo. Cuéntanos un poco qué pasó ahí, cómo lograste, porque obviamente, pues no pasó eso, gracias a Dios. Y cuéntanos eso, cuéntanos esa parte de la resiliencia. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se formó? Cuéntanos ese camino, ese journey que tuviste. Tu uso de las palabras es muy interesante. Estábamos justo hablando de esto hoy en el almuerzo porque lo que pasó fue que, o sea, fue como una película de terror, ¿no? O sea, en el momento que mi papá me dice, tu mamá está muerta, era como yo me estrellaba contra la pared para tratar de despertarme, porque era una pesadilla. O sea, yo estaba metida en una pesadilla y me quiero despertar. O sea, eso solo pasa en las películas. Entonces, no solo la pesadilla era lo que había pasado y que de la nada mi mamá, para todos los efectos, sentía como que se había ido de viaje. Que era como que los ojos de todas las personas, muchas que antes no me veían, yo no existía, la persona más popular, de la nada soy popular. Y yo era como que, ¿qué es esto? Ahora soy popular. Y no solo popular, sino con ojos de ternura. De ternura. Y era como que yo no quiero ser tierna. A mí nunca se me olvida el día que le escuché a una amiga decir, alguien dijo como, ay, pobrecita, de alguien más, por otra cosa, algo le pasó. Y mi amiga dice, ay, a nadie le gusta que lo pobreciten. Y a mí algo me cambió por dentro. Y yo dije, eso es exactamente lo que me pasó toda mi vida. A nadie le gusta que lo pobreciten. Entonces, todas las miradas me pobreciteaban. Todas las miradas estaban esperando que yo me resbalara en la cáscara de banano, que yo me metiera en drogas, que yo me acostara con 1000 hombres, que yo... No era cáscara de banano. Pero era como como que era lo esperado, era el script. Por eso, pero digamos, lo quiero aclarar porque creo que es muy importante. Una cáscara de banano es lo que le pasa al 99.5% de la población que se queda trabada en su trauma por una cáscara de banano. Si te matan a tu madre a los 13 años, eso no fue una cáscara de banano. Claro, hay mucha gente, lamento informarte, que ha sufrido mucho más que tú. O sea, hubiera sido al revés, hubiera sido a tu mamá que le matan a su hija y la historia es otra.
O sea, Sí. si a ti te matan, Dios me libre, a mí me matan a un hijo y o sea, es mucho peor, pero el sufrimiento, ¿me entiendes a lo que voy? O sea, lo Sí. que voy es, pero no era una cáscara de banano. O sea, Sí. no, yo entiendo. No empequeñecerlo. No empequeñeces Definitivamente. porque sí es una cruz en las proporciones de todas las cruces que hay, la tuya es grande, no es la más grande, y eso es lo que es importante saber, creo yo, que uno no tiene la más grande. Y siempre hay más y siempre hay menos. Hay más y hay peores. Todo es relativo y siempre hay alguien más, y le digo a mis hijos, siempre va a haber alguien más rápido, más lento que Pero tú. tuviste que haber encontrado una fuerza interna. Esa fuerza interna nació del orgullo puro Okay. de yo no soy pobrecita. Ujú, O sea, cuando me servía, yo era la víctima, ujú. pero no me daba la gana. O sea, yo decía, no me da la gana de todos esos ojos. O sea, me sacó como una violencia por dentro, como una agresión hacia esos ojos de pobreciteo. ¿Y tu estructura familiar previo a la tragedia de tu mamá, porque es una tragedia, cómo sientes que te afectó? ¿Cómo sientes que esos 3 hermanos y tu papá y eso que Palo tuviste parejo, claro. de los 0 a los 13 años, Claro. cómo sientes que te afectó? ¿Cómo sientes que te ayudó cómo te jugó en positivo o en negativo eso? Nunca lo había pensado, pero crecer a punta de puño y patada, defendiéndome de 3 hermanos, definitivamente me tiene que haber preparado para algo. Exacto. Entonces sí, definitivamente como que yo tenía en la cabeza y se me creó, y lo descubrí escribiendo el libro, se me creó el manual de la niña que está bien. ¿Qué hace la niña que está bien? O sea, porque yo necesitaba que todo el mundo pensara que yo estoy bien. Uh-huh. La niña que está bien no llora, está perfecta, le va bien en la escuela, no tengo que ser la mejor de la clase, pero le va bien en la escuela. Me encantaba rodearme gente, o sea, yo andaba con todos los marihuaneros solo para yo ser la que no fuma. Uh-huh. O sea, yo era la que no. Uh-huh. Y la que mejor la pasa, y la paso súper bien y me rumbeo todo, pero no cojo drogas. Entonces, ese manual de la niña que está bien se me volvió mi manual de vida. Entonces, como que después tener mi negocio y casarme, y como que hasta que escribí el libro que dije, esto es lo que he estado siguiendo. O sea, he estado siguiendo este manual de yo estoy bien, y me di el permiso. O sea, llegó un momento... ¿Estabas bien? Eso es lo que no estaba bien. Uh-huh. Hasta que en el momento, hay un momento en que cuento la historia, porque era como que yo estaba bien, pero me saboteaba. O sea, me estoy bien, pero no me fue bien en la universidad y me tuve que regresar. O sea, siempre que yo estaba bien, yo quería volver al lugar de pobrecita. O sea, yo quería ser rescatada por mi papi, por mis hermanos, yo quería ser rescatada. Entonces era como que este baile entre yo soy fuerte, pero víctima. Pero así, como te digo, o sea, como que yo me pintaba bien, pero cuando todo el mundo me veía que yo estaba bien, entonces yo te tiro esta bomba de que yo soy esta pobrecita para que tú me admires, como que, wow, esta mujer que vivió esto, ¿no? Esa era como mi identidad. Y en un momento conocí a esta persona que me contó su historia de vida, trabajando para UNICEF, una persona que manejaba bandas con mucho éxito, y me dijo lo que mi madrastra llevaba casi 10 años diciéndome, y yo no le hacía caso porque era rebelde. Y me dijo lo mismo, pero a él sí le hice caso, y me dijo, te vas a dañar en tu vida. Si tú no enfrentas tus heridas, tú te vas a sabotear siempre. O sea, y yo no quiero que te enteres con un divorcio, porque te saboteaste 10 años más adelante. Ve a terapia ayer. Sana esa herida. Tienes esa herida ahí, o sea, no puedes hablar del tema sin irte en llanto. O sea, claramente es una herida a flor de piel. Haz la cosa valiente y difícil. Si te da miedo hacerlo, es que hazlo. Uh-huh. Y entonces ahí llegué a mi casa y le conté a mi papá y a mi madrastra, que hoy día se llaman mis padres, y les dije, estoy lista para ir a terapia. 11 años después, a los 24 años, decidí. No, eras chica todavía. Sí. Yo lo que digo es, el bullying te forma. Ese bullying de 3 hermanos mayores te forma. Ese bullying de que si uno está gordito, te digan gordo, te forma. Uh-huh. Porque la vida te va a hacer bully. Uh-huh. O sea, blindar a los niños hoy
de que no reciban nada de bullying, yo creo que es un error enorme, porque la vida les va a hacer bullying. La vida te hizo bullying a los 13 años, mucho peor que cualquier bully que te pudieran haber hecho en el colegio, o tus hermanos, o quien sea. Entonces, te lo menciono porque mencionabas tú lo de tus hermanos, ¿no? Y en mi casa pasa mucho eso, ¿no? Somos 5 hermanos. Y mis hijos, pues tengo 6 hijos, entonces también ya está pasando eso. ¿Qué pasa eso también? Y yo creo que es importante, y de eso me lleva a que me cuentes, ok, entonces, esta Ana Mari sobrevive, porque digamos de los 3 a los 24, por lo que estoy entendiendo, fuiste una sobreviviente, ¿verdad? De esa situación, de esa tragedia, absolutamente válido, que te haya tomado 11 años, o sea, es poco, si me preguntas a mí. Pero a partir de los 24 arrancas tu terapia. Y hoy estás casada, tienes 2 hijos. Cuéntanos un poquito esta última fase, estos últimos 10 años de tu vida. En la línea de esa, y cuéntamelo, te pediría que me lo cuentes en el formato de que se lo estás contando a la niña que hoy tiene 18 años o 20 y que le está diciendo al mundo que ella es víctima del patriarcado, víctima de la sociedad, víctima de todas las situaciones de las cuales hoy la gente es víctima, porque es víctima hasta de lo que ellos ponen en sus redes sociales, son víctimas de lo que ellos ponen, ¿verdad? Cuéntanos esa, y te digo cuéntanos porque cuéntanos a nosotros cómo se construye esa Ana Mari durante y post. A mí la gente que más, te puedo decir que yo creo que el factor diferenciador que me llevó en los últimos 16 años fue la gente que esperó más de mí. O sea, el que me pobreciteaba en ese momento, o sea, es un término que se usa mucho en el libro, el pobreciteo. El que me pobreciteaba, que yo a esa edad lo veía como, estos son mis aliados, mis tías que estaban de mi lado cuando yo les hablaba mal de mi papá y mi madrastra, esas personas que yo veía como mis aliados, que me hacían eco a mi victimización, porque pobrecita Ana Mari, que podríamos decir los que te validaban. Los que me validaban, mi pobrecito interior. Claro, le hacían eco a eso. Entonces, esos eran como que los que yo percibía como mis aliados, y luego estaba la gente que esperaba más de mí. Entonces, cuando yo comencé a ir a terapia, me entregué al dolor, me entregué a la víctima ya 100%, y ya llevaba 3 años en terapia. Hasta que 2 de mis amigas me dijeron, ya estuvo. ¿hasta cuándo? Sí, ya te me hace falta mi amiga. O sea, como que ya yo no te puedo llorar nada porque tú llevas 3 años deprimida. Yo no te puedo llorar nada porque tú, o sea, perdí a mi amiga. Entonces, como que, y también Katia era como que, Katia, mi madrastra, tú tienes que ir a terapia, o sea, como que, ¿para cuándo? O sea, como que, vete donde Marina Peña, ella te va a ayudar a salir de ahí, y como que, esto fue lo que me ayudó. O sea, esa gente que a mí me rayaba, que era la que me decía como que, ya. Esa fue la gente que me sacó del hueco y me dio a entender que la cosa estaba en mis manos. Y que ser feliz es una decisión. Esa decisión que yo había hecho a los 13 años, cuando digo ser feliz es una decisión, pero era una decisión de poner una pared a la emoción para no sentir, acá era, yo puedo sentir, pero también puedo dejar ir. Solo quiero aclarar, perdón, hay algo, yo no creo desde ningún punto de vista que esa gente haya sido la que te sacó. O sea, claro. Tú saliste. Claro, 100%. Porque lo que pasa escogiste estar, al final, con una amiga que tenemos en común, hemos hablado muchas veces que uno escoge estar en una mesa donde uno, con gente más inteligente que uno, con gente más tonto que uno. Si estás con gente igual o más tonto que uno, perdóname, estás en la mesa equivocada. Tú en este caso te podías escoger la gente que te, entre comillas, validaba y te hacía sentir siempre pobreciteada, o la gente
que te decía, Ana Mari, sorry, ya estuvo. Sí, lo de tu mamá lo siento mucho, pero ya pasó. Ahora te toca salir adelante. Esa gente, como tú dices, que espera más que tú. Y tú escogiste irte ahí. O sea, fuiste tú. 100%. O sea, hay mucha gente que está en temas de alcoholismo y mucha gente te quiere ayudar y tu familia te dice, yo te saco adelante. Si yo no dejo de tomar, pues no vas a dejar de tomar. 100%. O sea, sigue siendo siempre una responsabilidad. 100% una responsabilidad mía. Lo que pasa es que esas personas que me aman y esperaban más de mí, me levantaron el espejo a la persona que yo podía ser, a la persona que ellos estaban viendo que yo no estaba viendo, porque yo estaba eligiendo la versión de mí en el espejo de la gente que me pobrecitea. Entonces yo estaba prefiriendo esa, porque esa recibía este tipo de atención. Ellos me estaban dando una expectativa que a mí me daba miedo caminar. Entonces, en esta otra etapa fue, ok, tuve la valentía de sentir, pero también puedo tener la valentía de dejar ir y soltar esa historia y que ya no sea mi historia y que yo puedo ser la persona que es ligera como el viento. Yo quería ser ligera como el viento. O sea, ese era como mi... Ay, me marcó mucho el libro The Unbearable Lightness of Being de Milan Kundera. Oh, ok. Yo quería ser ella, yo quería ser Sabine, yo quería ser una mujer que es ligera. Y entonces yo creo que uno puede mirar, o sea, elegir un modelo y decir, yo puedo ser eso, yo quiero ser eso, y yo no soy, estas otras cosas me pasaron. Exacto. Me pasaron, pero no soy yo. Y me dejaron toda esta serie de herramientas y yo decido cuáles me llevo en la mochila y cuáles dejo ir. Y creo que eso fue lo que me dio, hoy día le llamo un término que me dejó el libro y creo que te lo deja, el sabor que te deja el libro cuando lo terminas de leer, es un sabor de valentía a vivir una vida a corazón abierto, o sea, sin estar poniendo paredes, ¿sabes? Como que, sí, tengo todos estos problemas con mi mamá, pero mis papás tienen los años contados, entonces me toca aguantármelos para poder disfrutarlos, ¿sabes? Como que tomar las decisiones difíciles, no coger la salida fácil, pero porque la vida vino para ser vivida, con todos sus colores y todo, o sea, no puedes elegir solo las emociones sabrosas. O sea, es todo el panorama y te lo comes completo. Entonces, te deja la sensación de eso, de ese hambre de vida, que llamo yo, y soberanía, que para mí es imprescindible para la felicidad. La soberanía del ser, la soberanía de tu cuerpo, de tus emociones, de la vida que tú eliges para ti y la vida que tú te creas. Y eso para mí es como, o sea, cuando yo rezo por mis hijos, o sea, yo no rezo porque, como hablabas de tus hijos, a mí el éxito, lo que sea que signifique para ti. O sea, yo lo que quiero es que sean soberanos, dueños de su felicidad. Yo no digo que sean felices, yo digo que sean dueños de su felicidad. Para mí eso es lo que... Ana Mari, ok, ya escribiste el libro, ya sobrepasaste, estás felizmente casada con tus hijos. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque obviamente ahora tienes un problema. Y es que ya te viste que tienes mucho más que... O sea, como ya no... Tu historia, como tú dices, tu identidad ya no es lo que te pasó, ¿verdad? Hace ya más de 30 años, 20 y pico de años, 27 años. ¿Ahora qué? Bueno, ese punto de inflexión fue... Eres muy joven para poder decir que ya estuvo, pues. Claro, totalmente. Y ese punto de inflexión fue difícil porque era como, ajá, ¿y quién soy ahora? Y lo que me pasó fue que en ese momento de agarrar mi soberanía, me pasó que en el 2022 me desmoronó mi matrimonio. Porque cuando ya todo estuvo bien, esta otra cosa me pitaba. Ya era como que cuando ya se fue todo el ruido, entonces hay una cosa que solo queda haciendo pip. Y entonces ahí lo que me pasó fue que se me desarmó mi matrimonio y lo volvimos a armar con intención y, ¿sabes? Entonces ahora sí es como que veo a mi alrededor y digo, toda mi vida pensé que yo iba a ser como que sufrida, ¿sabes? Como que iba a tener un divorcio, iba a tener como que siempre iba a haber como algo colgando. Y ahora es como que la valentía de ser feliz.
sea, radicalmente feliz y como que, y observar mis saboteos, porque siempre aparecen, y observar esas partes de mí que buscan esos patrones de Sí, victimización. eso siempre va a estar. Lo que pasa es que cuando ya los ves, ya puedes ignorarlos. Y como que, y honrarlos, decir, sí, yo sé que tú me prefieres víctima, yo sé que es más Deli que me consienten y me tiran plata encima, Deli, pero yo elijo esta otra vida. Entonces, esta otra vida es, ok, ¿quién soy? Soy escritora, soy una persona que maneja fondos de inversión social, soy mamá, y qué cosas quiero en función de eso. Entonces, claro, ahí vienen los saboteos, ¿no? Me lleno de trabajo para no escribir. Entonces, ¿sabes? Es llevar la vida con intención. Hay un libro fantástico que me encanta que se llama The Big Leap, que habla como de que nos ponemos techos de felicidad. Ahora mis retos son de eliminar techos de felicidad y es como, ¿qué más es posible? ¿Qué más puedo lograr? Y eso requiere valentía para crear un libro ahora que me requiera más valentía. Yo digo que, a ver, uno no sabe cuándo se va a morir, y pues preguntémosle a tu mamá, ¿verdad? Y yo creo que lo más valiente o lo más valioso y valiente que uno puede hacer es como tratar de vivir la vida que el día que te mueras, así tengas 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 o 100 años, o 110, ese día tú puedas ver para atrás y digas, estoy feliz. O sea, hice lo que quería hacer el día de hoy. O sea, claro, digamos, si Dios no lo quiera, yo me muriera mañana y yo miraría para atrás y diría, wow, me encantaría ver a mis hijos pequeños graduarse del colegio, de la universidad, casarse, nietos, etcétera. De acuerdo, o sea, pero me gusta más pensar, no, hasta ese momento veo para atrás y estoy feliz con lo que he hecho. Qué horrible, qué lástima que me voy hoy, pero bueno, eso no lo decide uno, ¿no? Al final del día. Ana Mari, primero, pues te felicito. De verdad, te felicito, te admiro. Creo que eres una mujer definitivamente muy valiente. Ahora, como bien dice la frase, la valentía no es no tener miedo a hacer cosas, es tener miedo y hacerlas con miedo. Y yo creo que eso fue lo que tú hiciste y lo que estás haciendo de tu vida. Y creo que eso es un ejemplo. Y te digo la verdad, creo que hoy en día eres millennial. Yo soy un crítico genérico de la generación millennial. Todas mis personas cercanas millennials lo saben. Pero creo que tienes un trabajo por delante. Te lo digo de verdad. Creo que tienes una causa por delante y venimos de una era de victimización. Y sobre todo para las mujeres. O sea, sobre todo para las mujeres. En donde la famosa frase, validemos los sentimientos, validemos, está bien, pero se nos fue la mano. Como que pasamos de una generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, en donde no llore nunca, a llore todos los días. A no sea liviano. Si es liviano es porque está enfermo. O no he ido a terapia. No. Exacto. No. Entonces creo que la sabiduría que tienes tú hoy y el encanto que tienes para transmitirlo, yo digo que si uno tiene la capacidad, tiene la responsabilidad. Y creo que tienes la responsabilidad. Te digo la verdad. Y escribe ese segundo libro y cuando lo tengas, pues será un honor tenerte aquí. Voy a tocar la puerta. Muchísimas gracias. No sé si quieres decirle algo para cerrar, algo que le quieras decir a todas esas niñas de 13 años para 40 años. ¿Qué mensaje les darías? Yo pienso que mantener esa niña interna siempre viva, ¿sabes? Con hambre de vida. Tu niña interna nunca te va a pedir nada que te va a poner en peligro. ¿Sabes? Siempre te va a pedir gozo. Ahorita me está pidiendo jugar tenis. Me está pidiendo jugar más con mis hijos. Me está pidiendo, ¿sabes? Todas estas cosas de self-care y no sé qué. Es como que, pero ¿cómo qué quieres vivir? ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿quieres estar vivo para ti? Haz eso. ¿Sabes? Como que me dijo Marina Peña también en esas sesiones, me decía, no más terapia.
Me dijo, sal a comer rico, ríete, sal a bailar. Gózate la vida, gózate el momento. De la vida. Así es. Gózate, baila la Enjoy vida. the journey. Suficiente terapia. Ya, o sea, yo hago mi journaling todas las mañanas, yo sí tengo mi introspección, pero que no se me vaya la mano, ¿sabes? Es como ese balance, a veces se me da la mano por aquí, a veces se me da la mano por allá, pero mantener hambre de vida, o sea, mantenerme viva, sentirme todos los días que estoy haciendo lo mismo todos los días y comiendo casi lo mismo casi todos los días porque así soy, pero sentirme llena de vida. Pues quiero decirte que lo que le estás enseñando a tus hijos es espectacular. Al final es, creo yo, lo más importante. Pues bueno, muchas gracias, Ana Mari. Encantado. Gracias a ti. Y muchísima suerte con tu libro, ¿oyes? Gracias. 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 Bueno, y con esto terminamos esta agradable conversación y definitivamente les recomiendo muchísimo que compren Mía Suya, el libro de Ana Mari Skilsen, que es más que una historia de vida, es una lección de resiliencia. Muchas gracias.